hablar de igualdad y ponen a la sociedad colombiana a hablar de equidad y a pensar en si eso no es importante y en cómo podemos promover la dignidad de los seres humanos. Esa virtud de los medios es lo que hace que estén en una situación privilegiada para difundir y promover el tema de los derechos humanos. Pero, por supuesto, también afrontan enormes problemas, enormes dificultades en esa tarea. La primera dificultad es política, digamos, a los actores políticos que no tienen como prioridad la defensa de los derechos humanos, sino otras prioridades, no les gustan los medios que hablan de derechos humanos. Los estigmatizan. Bueno, nosotros tenemos suficientes experiencias remotas y recientes sobre ese tema. Hablar de derechos humanos no es fácil, tiene unas enormes dificultades políticas. Pero además hay dificultades éticas, en muchos casos, para los periodistas. En un país como Colombia, sobre todo, con enormes dificultades en materia de derechos humanos, los periodistas muchas veces se ven enfrentados a dilemas éticos difíciles, sobre si publican o no la historia de una persona, pero al mismo tiempo la ponen en situación de riesgo. Pero además existen dificultades económicas, que tienen que ver con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que muchas veces impide que el periodista raso, que el reportero, que pueda, o que incluso el editor, pueda poner la agenda de los derechos. Pero también hay dificultades en medios más independientes, más comprometidos con los derechos, tienen dificultades económicas internas, no tienen un equipo que pueda destinarse exclusivamente a estudiar temas de derechos y avances en derechos, sino que tiene un pobre reportero que le toca cubrir todas las fuentes judiciales, todas, desde la crónica roja de la muerte del señor en la esquina X hasta las discusiones de la Corte Suprema y el presidente o la última sentencia de la Corte Constitucional. Así es realmente difícil para ese reportero poder agendar el tema de los derechos, poder acercarse al sistema, poder presentar la información desde una perspectiva de derechos humanos. Y adicionalmente existen problemas prácticos, y a esos exclusivamente es a los cuales le apunta esta guía. La guía no le apunta porque no podría resolver los problemas políticos que supone una defensa integral de los derechos por parte de los medios, ni los problemas éticos que tiene el periodista cuando asume esta tarea, ni los problemas económicos de concentración de medios o de déficit. Le apunta a los problemas prácticos de un periodista que puede hacerlo, que quiere mostrar una noticia desde la perspectiva de los derechos humanos, que quiere contarle al país que es que se están tomando decisiones afuera que nos afectan, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está diciendo cosas que tienen que ver con el proceso de los parapolíticos y que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y tenemos que empezar a mirar hacia afuera, pero no sabe cómo consultar las últimas decisiones de la Corte Interamericana, porque como se ha dicho aquí, eso es imposible, digamos. Son 3 direcciones web, uno no sabe si está llegando a la última sentencia, las sentencias en muchos casos son muy largas, bueno, hay 1000 dificultades para el periodista que ha logrado superar todas las otras y tiene problemas prácticos para acceder a esa información de manera fácil, sencilla, rápida, ágil, para poder cumplir su labor como se lo exige además la dinámica de los medios de comunicación. A eso le apunta esta guía. La guía lo que hace, lo que intentamos hacer Diana y yo fue hacer un recuento de los más importantes instrumentos de derechos humanos, qué dicen y dónde los puede consultar un periodista, rápido en español. De los más importantes órganos de protección de derechos humanos, qué competencias tienen y dónde podemos consultar sus decisiones. Y de algunos términos que son como la jerga tradicional en la materia, para que los periodistas no se asusten. Cuando vean esos términos, pues ojalá nosotros hayamos logrado recoger los más importantes que son términos técnicos que tienen unas definiciones fáciles, y nosotros lo que pretendimos fue mostrar esas definiciones de la manera más sencilla posible. Ahora, las dificultades prácticas han hecho que incluso cuando los periodistas tienen la intención de divulgar las noticias desde una perspectiva de derechos humanos, pues no puedan divulgar noticias fundamentales para este país. La Corte Penal Internacional llamó a juicio a 4 dirigentes de ejércitos rebeldes de Uganda
que están en proceso de paz con el Estado de Uganda. Entonces, esta historia que es que porque tenemos proceso de paz quedamos blindados ante la comunidad internacional, no es verdad. No es verdad. Y los colombianos tienen derecho a saber eso. Y los agentes del gobierno tienen derecho a saber eso. Y las personas que están en procesos de paz tienen derecho a saber eso. La Corte Penal Internacional dijo, ustedes tienen un proceso de paz, pero aquí hay una gente muy mala. Aquí hay una gente que ha hecho unas cosas que no se pueden hacer. Ha cometido crímenes internacionales o eventualmente ha cometido crímenes. Y tenemos que juzgarlos. Los llamaron. Y claro, el Estado de Uganda entró en pánico y dijo, no, pero ¿cómo así la amnistía? Y todo eso está pasando. Y todo eso nos importa. Y los medios no lo pueden cubrir. Y no lo pueden cubrir porque tienen todas esas dificultades. Entonces, esta guía lo que pretende es decir, hey, si usted está interesado en eso, aquí está la página de la Corte Penal Internacional. Métase, que es fácil. Aquí le decimos cómo llega a la información relevante. Pero además la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice en una sentencia muy importante para Colombia que las autoamnistías son incompatibles con un sistema al cual Colombia hace parte. Que no puede haber autoamnistías encubiertas o abiertas. Y eso puede tener que ver con las discusiones que nosotros estamos dando. ¿Qué es una autoamnistía? ¿Cuándo hay una autoamnistía directa o encubierta? ¿Qué riesgos asumimos si no nos tomamos en serio? Podemos no tomárnoslo en serio y podemos decir, nosotros hacemos un ejercicio de la soberanía, pero tenemos derecho a que los medios nos cuenten los riesgos que podemos asumir si no nos tomamos en serio la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces aquí están los casos, y aquí está la dirección y la ruta para acceder a la Corte. Porque esos temas son de enorme relevancia para las decisiones de política pública en materia de paz, procesos de paz, derechos humanos, para la formación de una opinión pública, digamos, mucho más, que pueda controlar de mejor manera lo que está pasando, que pueda evaluar de mejor manera las decisiones que se toman. Y para que el propio Estado pueda tomar decisiones informadas. Muchas veces los funcionarios públicos también están desinformados. A ellos les vamos a mandar la noticia de que sacamos la guía. Puede ser que a algunos también la guía les pueda servir como un instrumento de acceso al conocimiento del sistema. Muchas veces no saben. Y uno aprende cuando abre la primera página del periódico y dice, Uganda, ¿dónde es que queda eso? Que la Corte Penal Internacional, que un proceso de paz, y empieza a leer y ahí se mete, y ahí los medios están cumpliendo una función fundamental. Para eso es que nosotros quisimos hacer esa guía, para ayudar a los periodistas comprometidos en esa tarea, para que esos periodistas puedan promover ese proceso, digamos, de dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirarnos desde afuera, porque afuera están pasando cosas que nos importan y esas cosas tienen que ver con los derechos humanos. Para que esos periodistas puedan promover, como lo quisieron quienes proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, un mejor y mayor conocimiento y aprecio por esos derechos. Para que puedan promover una opinión informada que controle mejor y más las decisiones públicas. Y sobre todo, para tratar de hacer lo único que desde justicia podemos hacer, que es ayudarles a sobrepasar esa barrera técnica, digamos, que es la menos importante. Y es realmente a la que nosotros podemos contribuir a sobrepasar.